Dios eterno e incomparable. Solamente en ti descansamos, Señor. Te entregamos todo lo que somos. Y solamente en ti podemos esperar, Dios. Gracias por esta hermosa noche que tú nos regalas para poder aprender de tu palabra, Señor. Por favor, te ruego que tú bendigas a cada uno de tus hijos que de una manera diligente han venido en esta noche para escuchar tu palabra, Dios. Que la revelación de tu palabra, Señor, el conocimiento tuyo, venga a nuestra vida hoy, Señor. Que al abrir las Escrituras en esta noche, tú nos puedas enseñar algo nuevo. Que podamos seguir comprendiendo, Dios, la importancia de vivir en el reino tuyo, Señor. Que nos muestres hoy algo más sobre la revelación de tu reino. Que nos muestres, Señor, cómo es que tú quieres un pueblo, Señor, que habita como pueblo santo y escogido. Que no somos iguales que los demás, sino que tú nos has llamado, nos has separado para ser tu pueblo, Señor, en esta tierra y en este tiempo. Háblanos en esta noche, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mis amados y amadas, buenas noches. Por favor, pónganse cómodos. Vamos a disponernos a estudiar la palabra del Señor en nuestra serie La Revelación del Reino. Hemos sido conducidos por Dios a acercarnos un poco más al libro de Levíticos, un libro que tiene que ver con los levitas de la tribu Leví que estuvimos estudiando el domingo anterior, aquella familia, aquel pueblo que fue separado para servirle al Señor con un propósito muy claro. En primera instancia, que fuera ministrar, fue el pueblo escogido para ministrar al pueblo, es decir, los que servían. Es el pueblo que Dios escogió para ser ese pueblo que servía, y no solamente servir, sino que también pudimos ver que era un pueblo que ha sido llamado para administrar, para ser mayordomos. Dentro de lo que vimos el domingo anterior, ser mayordomos implica que todo lo que Dios nos ha dado, debemos tener conciencia, número uno, que fue entregado por Dios, y número dos, que eso que Dios nos ha entregado es para el uso para Él, consagrado para Él. Hoy vamos a mirar uno de los temas bases en la vida cristiana, viendo lo que es el holocausto, pero el holocausto visto como un cuadro de Cristo en la cruz. Levítico es un libro que, si lo pudiéramos resumir nosotros, tendríamos que decir que es el libro que nos lleva a la comunión con Dios. Nosotros no podemos pretender ser pueblo de Dios si no estamos en comunión con Él. Y es muy importante que nosotros, al estudiar el libro de Levíticos, podamos entender qué es y cómo es que podemos llegar a tener esa comunión, es decir, ese acercamiento a Dios. Por eso quiero que estudiemos hoy el primer capítulo del libro de Levíticos, porque el hombre había estado alejado de Dios por causa de su pecado, y por eso vemos nosotros en el libro de Levíticos que Dios establece un sistema de sacrificio, para que a través del sistema de sacrificio el hombre pueda nuevamente acercarse a Dios. Levíticos capítulo 1, versículo 10, solamente a manera de introducción en esta noche, dice la Biblia: si su ofrenda para holocausto fuera del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y es una de las condiciones que vamos a estar mirando. ¿Cuál era el requisito para la ofrenda? Está ahí en Levíticos 1:10. También vemos en Levíticos 11:27, enseña al hombre a andar en santidad. Dijimos hace 8 días que había dos condiciones importantes. Número uno, entender el holocausto, sacrificio, y número dos, tenemos que caminar en santidad. Si no cumplimos los dos requisitos de presentar sacrificio a Dios, holocausto a Dios y vivir en santidad, no podemos pretender decir que somos del pueblo de Dios. Una persona, un hombre, una mujer que pretende ser del pueblo de Dios tiene que tener esas dos condiciones. Número uno, que tiene que haber sacrificado su vida, es decir, tiene que haber muerto al pecado, haber dejado todas las cosas atrás. Pero número dos, tiene que tomar una determinación muy seria en su vida a partir de ahí, y es comenzar a vivir camino bajo la dirección del Señor. Es decir, apartado del mundo, apartado del pecado, y vivir para Dios.
Son dos requisitos sine qua non, que si nosotros no los cumplimos, no podemos decir que somos hijos de Dios. Si seguimos viviendo en nuestro pecado, si seguimos viviendo de la misma manera que estamos viviendo antes, es decir, no hemos sacrificado, no hemos vencido nuestro orgullo, seguimos viviendo en pecado, 1, y 2, no estamos caminando en la ruta, en la vía de la santidad, no podemos decir que somos hijos de Dios. Hoy vamos a ver el primer sacrificio, y recuerde lo que siempre hemos dicho, que eso, lo que es primero, es una base, es el punto de partida para los demás. El primer sacrificio que vamos a ver hoy, que nos va a ayudar mucho para entender y revisar nuestra vida conforme a la palabra, se llama holocausto, el holocausto. Recordemos que el libro de Levíticos contiene las instrucciones que Dios le dio a su pueblo por medio de Moisés. Y aquí en este tema que vamos a estar trabajando en esta noche, Moisés da instrucciones de cómo es el holocausto. Y nosotros debemos entender dos cosas importantes. Si bien es cierto, alguien podría decir, pero es que es Antiguo Testamento, pero es que no hace parte, no nos cobija a nosotros. Vamos a mirar hoy dos cosas importantes. Que viéndolas desde el punto, recuerde lo que hablamos el domingo anterior, que lo que está en el Antiguo Testamento es una sombra de la realidad que estamos viviendo hoy día. Cuando miramos entonces lo que tiene que ver con el holocausto, necesitamos entender primero cuál es el propósito del holocausto. ¿Cuál es el propósito de ese sacrificio? Entender por qué y para qué se ofrecía eso. Independiente de cualquier cosa, como pueblo de Dios necesitamos tener los conceptos muy claros de la vida cristiana, de la palabra de Dios. ¿Por qué se presentaba ese holocausto? ¿Por qué se presentaba ese sacrificio? Número 2, vamos a mirar en esta noche el significado del mismo, el significado del holocausto. ¿Qué tiene que ver con nosotros ese holocausto? Son los dos puntos que vamos a tocar hoy muy rápidamente. El primero, entonces, vamos a mirar el propósito del holocausto. ¿Por qué y para qué se ofrecía el holocausto? Realmente cuando uno se pone a estudiar este tema, hay poca información de lo que tiene que ver con el propósito del holocausto. Pero lo que vemos nosotros en Levíticos, el libro de Levítico, capítulo 1, verso 4, nos da una base para poder comenzar este estudio. Dice la Biblia, Levítico capítulo 1, versículo 4, y pondrá su mano ¿sobre qué? Sobre la cabeza del holocausto, y será ¿qué? Aceptado por expiación suya. Es muy importante que entendamos esto. Que el holocausto entonces era para expiación, pero expiación suya, es decir, una expiación personal. ¿De acuerdo? Es importante entender eso. La primera mención que se da de este tema de holocausto, estuve mirando y la encontré en el libro de Génesis, capítulo 8, a la altura del verso 20. Es la primera mención del holocausto y la primera mención define claramente lo que es el propósito. Recuerde que Génesis es el libro de principios, es el libro de la base. Y aquí lo vamos a encontrar, Génesis capítulo 8, a partir del verso 20 en adelante. Dice la Biblia, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal ¿qué? Limpio, y de toda ave ¿qué? Limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Recuerde que esto pasó después del diluvio. Después del diluvio, Noé ofreció, dice la Biblia, un holocausto, y que ese holocausto fue de olor grato. Es decir, que fruto como respuesta del holocausto que recibió, entonces Dios se movió y cambió la actitud que tenía sobre los hombres pecadores. Antes del diluvio nosotros recordamos que el hombre era malo, el hombre era muy malo, dice la Biblia en Génesis capítulo 6, versículo 5. El hombre era malo, es decir, hasta el punto que Dios dijo, ya no me los aguanto más.
Y dice la Biblia, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente que el mal. Es decir, el hombre se pervirtió completamente, y esa maldad hizo que viniera la ira de Dios como un juicio divino a toda la tierra. Es lo que dice el versículo 6 y 7 de Génesis 6. Dice la Biblia, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues se arrepintió de haberlos hecho. Entonces encontramos aquí que después del diluvio, el hombre no había cambiado, el hombre seguía en su maldad como era antes. Pero ¿qué sucedió acá? Fruto del holocausto, como respuesta del holocausto que el hombre presentó a Dios, entonces Dios cambió su actitud frente al hombre. Dios, a través de lo que el hombre hizo con su holocausto, ese holocausto dice la Biblia que fue propicio. Es decir, que a través del holocausto, lo que logró el holocausto como respuesta es que la ira de Dios se aplacara. Cuando hablamos de propicio, es que estaba inclinado el hombre. Después de que presentó el holocausto, el hombre cambió su inclinación y comenzó a tratar de agradarle a Dios. Entonces, para tener como base, número 1, el propósito del holocausto es para propiciar, es decir, para aplacar la ira de Dios contra el pecado. Por eso es que es muy importante el holocausto. Porque si no fuera por el holocausto, Dios hubiese raído completamente, hubiese acabado con todo lo que se llamaba hombre. Y fue fruto del holocausto que Dios cambió de cierta manera la actitud que tenía contra el hombre. Porque el hombre, en su naturaleza plena, tal cual como era un hombre pecaminoso, y esa pecaminosidad del hombre, de forma general, genera una fricción, genera un rechazo, por llamarlo de esta manera, entre Dios y el hombre, partiendo de una base que uno no puede pretender pensar o creer que está bien con Dios si uno está andando mal, si uno está andando en pecado, si uno está caminando en santidad. Porque la semana pasada veíamos algo. ¿Será que dos pueden andar juntos si no están de acuerdo? Dios es santo. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahí no hay discusión de eso. Dios es santo. Dios es puro, y Dios anhela que su pueblo sea santo y sea puro. Pero el pueblo estaba completamente desenfrenado en cosas malas, estaba completamente apartado, y la única manera que se puede encontrar acá, y es que a través del holocausto Dios cambió la actitud que tenía hacia nosotros como hombres. Levítico capítulo 1, verso 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Noten que el holocausto servía para expiación suya. Es decir, esa palabra expiación quiere decir borrar su culpa delante de Dios. Nosotros hemos fallado, hemos pecado, hemos hecho cosas desagradables ante los ojos de Dios. Pero un día tenemos que reconocer que le hemos fallado a Dios y tenemos que decir: Señor, necesitamos comenzar de nuevo. El último holocausto que se presentó se llamó Cristo Jesús. El holocausto perfecto, el sacrificio perfecto, diga conmigo, fue Cristo Jesús. Razón por la cual, mis amados, hoy en día, en este tiempo, nosotros no necesitamos presentar ningún tipo de holocausto. Traer algún cordero, traer algún becerro, traer algún ave, no necesitamos. Porque Cristo mismo, dice la Biblia, que se ofreció, ahí en Romanos capítulo 3, para que ustedes lo miren en sus casas, del verso 21 al verso 26. Cristo Jesús se ofreció para hacer nuestra propiciación, es decir,
Desde el momento que nosotros, noten lo siguiente, que es lo normal, lo natural, que en el momento que nosotros nos volvemos a Cristo, nosotros debemos tener una inclinación para hacer el bien. Sin Cristo teníamos una inclinación para hacer el mal, que es un cuadro que se dio en el diluvio. Pero después de que presenta el sacrificio, el hombre comienza a cambiar su dirección y ahora su propiciación, su propósito tiene que ser inclinado a hacer el bien. Y Dios lo que desea es un pueblo que Él borra absolutamente todo lo que pasó anteriormente, pero desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo, desde el momento que Cristo nos redime, Él espera que nosotros, mis amados, tengamos una inclinación para hacer ¿qué? El bien. No puede ser posible ante los ojos de Dios que después que Cristo ha venido a hacer nuestro holocausto, nuestro sacrificio, o sacrificio por nosotros sigamos con la tendencia de seguir haciéndolo mal. Dice Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué lindo versículo maravilloso. El Señor borró, es decir, desde el momento que nosotros tomamos la decisión seria por Cristo, el Señor pasa por alto. Es decir, no me interesa lo que ustedes hicieron. Ya no me preocupa lo que ustedes hicieron anteriormente. Ustedes, desde el momento, y yo desde el momento que recibimos a Cristo, el Señor nos promete que todos nuestros pecados del pasado fueron borrados por causa del holocausto llamado Cristo Jesús. Porque nosotros, antes de recibir a Cristo, éramos enemigos de Dios. Ninguna persona se puede ufanar diciendo que no tiene a Cristo en su corazón, pero que es amiga de Dios. Eso es un error. Ninguna persona que no tenga a Cristo en su corazón se considera bíblicamente como una persona que es amiga de Dios. Escúcheme muy bien lo que dice Romanos capítulo 5, verso 10. Porque aquellos que no son amigos de Dios se constituyen en enemigos de Dios. Es decir, aquel que no ha entregado su vida a Dios, la ira de Dios está sobre ellos. Dice la Biblia en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ahora en Cristo Jesús, por causa de su sacrificio hacia nosotros, nos reconcilió con el Padre. Y nosotros, como pueblo que Dios está constituyendo, una nueva nación, un pueblo que camina en el reino de Dios, debe tener este concepto muy claro. Número uno, que somos salvos por causa de lo que Cristo hizo. ¿Salvos de qué? Como lo hablamos el día domingo y usted ya lo sabe. Salvos en primera instancia, ¿de qué? De la ira de Dios. Porque Cristo Jesús sufrió todo dolor para ser nuestro sustituto. Romanos capítulo 5, verso 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos ¿qué? ¿Salvos de qué? De la ira. Es el contexto del versículo que hemos leído. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora, Dios es propicio por nosotros cuando tenemos a Cristo. Es decir, que cuando tenemos a Cristo, escúcheme en esto, cuando nosotros verdaderamente tenemos a Cristo, tenemos paz con Dios. Justificados, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Justificados pues por la ¿qué? Por la fe. Tenemos paz. ¿Para con quién? Con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Ninguna persona que no tenga a Cristo como su Señor y Salvador puede decir que tiene paz con Dios. Está enemistado con Dios. La única manera
el único camino, la única vía para estar reconciliados verdaderamente con Dios es a través de Cristo Jesús. Eso es lo que nos muestra entonces el primer versículo, los primeros versículos de Levítico 1. Resumimos hasta aquí. Número 1, vemos la ira de Dios que viene contra el pecador, que si no ha presentado, si no tiene su sacrificio, su holocausto, entonces lo que estamos viendo acá es que esa persona que no tiene el sacrificio, que es Cristo Jesús, ¿qué pasa con esa persona que no ha presentado el sacrificio, que no ha aceptado a Cristo, que Cristo no es el holocausto delante de Dios? ¿Qué le sucede a esa persona? Perfecto. Es una persona que tiene que asumir y reconocer que como no tiene a Cristo como su sustituto, entonces la ira de Dios va a venir sobre él. Y como lo dijimos en estos días, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Una persona que verdaderamente, entonces aquí ya nos está dando una alerta, mis amados. Y es que nosotros tenemos que ser muy conscientes que Cristo tiene que ser nuestro Señor y nuestro Salvador, que nosotros verdaderamente tenemos a Cristo en nuestra vida. Porque si nosotros no tenemos a Cristo verdaderamente en nuestra vida, estamos expuestos a la ira de Dios. No basta con que asistas a una iglesia, que es un paso importante. No basta con que lea la Biblia, que hay que hacerla. No basta con orar, que hay que hacerlo. Pero de nada nos sirve cumplir con esos requisitos si verdaderamente en nuestras vidas, mis amados y amadas, no tenemos a Cristo como el Señor y Salvador. Porque en el evento que nosotros lleguemos a ser llamados por Dios, y si Cristo no es nuestro holocausto, si Cristo no es nuestro sacrificio, entonces la ira de Dios va a venir sobre nosotros. Por eso Cristo es el sustituto, número 1. Número 2, también vemos aquí el sacrificio sustituto del Hijo de Dios, un justo que murió por los injustos, por los pecadores, para llevarnos a Dios. Esto nos lleva entonces al siguiente punto del análisis de esta noche. Primer punto, dijimos que íbamos a mirar ¿qué? El propósito. Número 2, vamos a mirar el significado del holocausto. ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy día? Levítico capítulo 1, verso 1. Este tema es muy importante, mis amados, porque nosotros somos muy dados a pedirle a Dios, a reclamarle a Dios sus promesas y lo demás. Y eso es lo que Dios está haciendo en Levítico. Recuerde que Levítico lo que está haciendo es el Señor le está dando una nueva oportunidad al hombre, lo está metiendo dentro de su tabernáculo para darle instrucciones de cómo se tiene que manejar de ahí en adelante para ser agradable ante los ojos de Dios, para verdaderamente estar cerca de Dios, para verdaderamente vivir en la comunión con Dios. Dice la Biblia, el versículo 1, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. ¿Qué les dice a ustedes, mis amados, esta palabra que dice, cuando alguno de entre vosotros? Cuando alguno de entre vosotros. ¿Qué les dice a ustedes? Esa palabra alguno, ¿qué querrá decir? Alguno, decir cualquiera. Es decir, no hay un requisito, no hay una condición. No está diciendo cuando los sacerdotes tal cosa, o cuando los hombres tal cosa, o cuando las mujeres tal cosa. No, dice cuando alguno. Ahora, cuando escuchamos esa palabra cuando alguno, ¿qué quiere decir? ¿Quién podría presentar el holocausto? Cualquiera. ¿Qué nos enseña hoy en día? Que no importa la condición en la cual estemos nosotros, cualquiera de los que estamos aquí, cualquiera de las personas que están afuera, y cualquiera incluye a los más pecadores, ¿qué creen ustedes? Incluye a los asesinos, a los violadores, a los que han hecho perversiones
Y la respuesta es sí, porque Dios es tan bueno en su misericordia que cualquiera que decida verdaderamente volverse a Cristo, no importa lo que haya hecho, el Señor perdona los pecados. Igual hoy en día, recuerden el pasaje de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a quién, al mundo, que ¿qué hizo Dios? Ha dado a su Hijo para que ¿qué? Para que ¿qué? Todo aquel, esa palabra todo, ¿a qué le suena? A todos, es decir, no importa la condición. Y es que es muy importante entender esto, mis amados, porque conozco personas, seguramente ustedes también, personas que dicen, no, yo qué voy a ir allá, yo me siento tan pecador, yo me siento tan inmundo, yo me siento que soy tan malo que Dios que me va a perdonar. Y la respuesta de Dios para ellos es, no importa, porque Dios tiene su corazón y las puertas abiertas para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Después de estos versículos entonces de introducción del capítulo 1, todo el capítulo 1 podríamos decir que habla del holocausto, pero lo separa en tres tipos de holocausto. Por ejemplo, del versículo 3 al versículo 9 habla de un tipo de holocausto, que es el holocausto vacuno. Luego en el versículo 10 al versículo 13 habla de otro holocausto, que es el holocausto ovejuno. Y después del versículo 14 al versículo 17, y termina ahí el capítulo 1, habla de otro holocausto que es de ¿qué? Aves. ¿Qué les suena? ¿Qué nos suena a nosotros cuando Dios hace una división, una separación de holocausto vacuno, ovejuno y de aves? ¿Por qué? ¿Por qué lo muestra el Señor de esa manera? Porque habla el Señor de los detalles del holocausto. Vacuno, ovejuno o aves. ¿Qué nos dirá? Mire, el libro de Levíticos es, ya les dije estos días, es una maravilla cuando uno aprende a estudiar y a entender cosas. Vamos a mirar. Versículo 3 de Levítico 1. Si su ofrenda fuere holocausto, ¿qué? Vacuno. Y noten que hay algunas características que dice ahí. ¿Macho qué? Bueno, primero dice que es ¿qué? Macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Es decir que aquí Dios muestra, y fíjese que todo es sombra, Dios muestra que el animal, que el holocausto tiene que ser macho y sin defecto. Cuando nosotros miramos la característica, recuerde que es una sombra, la característica de la realidad, ¿cuál sería ese holocausto macho y sin defecto? ¿A quién está haciendo referencia? ¿A quién? A Cristo Jesús. Por eso escuchen esto, el holocausto acepto para Dios tuvo que haber sido o tiene que ser un macho, no una hembra. Es decir, un hombre, no una mujer. Para romper los conceptos religiosos, que no hay ninguna mediadora entre Dios y los hombres, sino que hay un mediador, un hombre, macho, y no solamente eso, sino que tiene que tener otra característica, que tiene que ser sin defecto. Es decir, tiene que haber sido perfecto. La Biblia dice, referente a Jesús, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Sin pecado. ¿De acuerdo? Entonces, esto comienza a tener sentido. Dice el versículo 4. Escúchame en esto. Entonces entendemos, porque recuerde que es una sombra, entendemos que ese sacrificio acepto, grato, de olor grato al Señor, tendría que ser un hombre sin defecto. Y esa persona es Cristo Jesús. Versículo 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será que aceptado para expiación suya. ¿Qué nos dice eso? Que después de escoger el becerro, porque estamos hablando del vacuno acá, el becerro, ¿qué tenía que hacer el pecador? Después de que tiene el becerro, ¿qué tenía que hacer? Y nos da como el paso a paso. Número 1, tiene que ser un macho sin defecto. ¿Qué es lo segundo que tenía que hacer? Muy bien, colocar la mano sobre ¿qué? Sobre la cabeza del holocausto. Muy bien. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de colocarle la mano sobre la cabeza? No, está vivo, no lo han degollado.
¿Cuál será el propósito? Dos cosas importantes. Todo esto nos va a ayudar mucho para aprender. Levítico nos enseña, es una cátedra impresionante. Dos cosas. Número uno, cuando tomaban el becerro y le ponían la mano sobre él, estaban indicando lo siguiente: es mi becerro, es el mío. Entonces, ahí está el becerro. Eso daba, número uno, una identidad. ¿Qué quiere decir eso? Que esa persona se identificaba con él. Es decir, este es mi becerro que estoy presentando para limpieza de mi pecado. No es el becerro del amigo ni del vecino, sino es mi becerro. Aquí está el mío. Y pongo la mano. Número dos, ¿qué hacían también? ¿Qué significaba poner la mano? Número uno era para eso. Pero número dos era para transferencia, para transferir ¿qué? Los pecados. Es decir, a este animal, a este becerro, mis pecados se los estoy transfiriendo. Y esa es la importancia y el cuidado, entre otras, que hay que tener con la imposición de las manos. ¿Sí? Hay personas que respeta uno eso, pero pues no es muy aconsejable. Dicen, no, yo tengo un estilista que es homosexual, pero me corta el cabello perfecto. Ojo, porque en el momento en que le están cortando el cabello le están imponiendo manos. Y hay que tener mucho cuidado. Cuidado cuando los niños, cualquier persona, y le imponen las manos a los niños. O los consagran, una cantidad de cosas que pues será otro tema. Pero aquí lo importante que quiero es que miremos que la persona entonces tenía que decir, este es mi becerro y mis pecados a través de la imposición de manos sobre él los estoy ¿qué? Transfiriendo. Muy bien. Entonces, en otras palabras está diciendo, este becerro es mi sustituto. No soy yo el que voy a ser sacrificado ni degollado, sino que es este animal que es mi animal y son mis pecados. ¿De acuerdo? Eso se llama identidad y se llama transferencia. Ese era el propósito. O sea, no era solamente por colocarlo ahí. Era bien importante. ¿Qué sucede con nosotros hoy en día? Que eso hay que tenerlo muy claro como pueblo de Dios. Para pertenecer a la familia de Dios, para pertenecer al reino de Dios, para verdaderamente ser de la familia de Dios. Cristo llevó nuestros pecados. El Padre que hizo, a través de Juan el Bautista, le cargó los pecados de la humanidad. ¿Recuerdan? Pero ¿qué pasó? Dios no aplica, no valida el sacrificio de esa persona hasta que la persona diga, soy un pecador. Hasta que reconozca. Es decir, hasta que se identifica y dice, porque es que la gente dice, sí, pobrecito Jesús, y uno lo puede ver a Jesús, pero si uno no se ha identificado con Jesús, ¿qué quiere decir? Uno no ha hecho a Jesús como mi sacrificio. Entonces, número uno, escúchenme esto, tiene que reconocer su necesidad de un sustituto. Tiene que el hombre un día determinar y decir, yo estoy en aprietos, yo estoy en apuros, porque si verdaderamente yo me llegara a morir hoy, yo no tengo claridad que Jesús sea mi Señor, no tengo claridad que Jesús sea mi Salvador. He escuchado de Él, pero no lo he hecho mío, no me he sujetado a Él, no estoy viviendo para Él. Entonces tiene que entender primero que debe reconocer que Él es un pecador, que no está haciendo las cosas correctas y bien, que tiene que tomar una decisión. Número dos, tiene que querer el perdón y la reconciliación con Dios. Es decir, que el hombre tiene que decir, basta ya de seguir viviendo como estoy viviendo. No puedo seguir alejado ni apartado. Me he acercado a una iglesia, me he acercado a unos servicios, me he acercado a unas religiones, pero no me he acercado verdaderamente a Dios. Yo necesito verdaderamente tener una relación íntima y personal con Dios. En otras palabras, no puede decir, yo estoy en la iglesia y me siento bien, y como que de cierta manera he aquietado mi conciencia, y mis familiares y amigos que me ven entrar a la iglesia, que saben que voy a la iglesia, entonces ellos creen que yo estoy bien. Pero dentro del corazón verdaderamente no ha habido un arrepentimiento, porque nuestra vida sigue siendo igual, nos seguimos conduciendo igual. Entonces, número dos, tengo que reconocer que necesito y que tengo que arrepentirme. Que si yo no me arrepiento, es decir, no reconozco mi pecado y tomo una decisión de apartarme del pecado, apartar de mi vieja vida como estaba viviendo antes de conocer a Cristo,
Entonces Dios no va a recibir ese sacrificio, porque dice, ese es un becerro, pues yo sé que es el becerro, eso es acepto para mí, pero ¿quién lo ha hecho propio? ¿Quién se ha identificado con él? Y número 3, tiene que creer en el sacrificio. Creer que ese sacrificio es su sustituto. En otras palabras, tiene que tener fe que a través de Cristo tus pecados y mis pecados fueron perdonados. Cuando yo tengo esa fe, a mí no me debe interesar lo que digan los demás. Lo único que sé es que Cristo me perdonó mis pecados. Y los demás nos van a decir, pero ¿qué va a tirarse usted ahorita? ¿Qué va a decir ahorita? ¿Qué se va a creer ahorita que es muy santo, que es muy espiritual? Si yo lo conozco que usted es un borracho, yo lo conozco que usted es tal cosa, y no importa lo que yo diga, lo que pasa es que yo por fe sé que Cristo ya me perdonó mis pecados, y mientras yo esté bien con Dios, ya el resto no me interesa mucho. Cuando Dios dice en la Biblia en Romanos 8:1, que si nosotros estamos bien con Dios, entonces ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Los que no viven conforme a ¿qué? A la carne, sino conforme a su espíritu. Es cuando yo tengo que tomar una decisión. Por eso es tan importante el tema del holocausto. Si uno no se identifica, escúcheme en esto, si uno no se identifica personalmente con Cristo, si uno dice, sí, yo conozco de Cristo, sí, pobrecito Cristo, cómo sufrió, pero no lo he hecho mío, no lo he aceptado todavía, entonces no puedo esperar que la limpieza, la expiación se haga verdaderamente un hecho. Yo tengo que tener, escúcheme esto, tengo que tener a Cristo de una forma personal. Cristo, gracias por lo que hiciste. Tener un encuentro con Cristo y decir y reconocer esto. Pero la imposición de las manos, el pecador tiene que tener un sustituto inocente para que verdaderamente esté el holocausto. No puede decir, son mis obras, yo sé que Dios me acepta porque yo soy buena persona, yo sé que Dios me acepta porque yo colaboro, porque yo doy mercados, porque yo... No. Esos holocaustos no son los que... El único, escúcheme, el único holocausto que Dios valida es su Hijo Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Es decir, que nadie puede ser salvo por sus obras. Y la Biblia lo dice muy claramente. No por obras, ¿para qué qué? No por obras. Son mis obras. No. Es que a mí no, Dios dirá, a mí no me interesa, no me importan sus obras. El único holocausto para que usted pueda tener la entrada y pueda ser acepto se llama Cristo Jesús. Versículo 5, estoy en Levítico 1. Ahora sí. Entonces, ¿qué? Degollará el becerro en la presencia de Jehová. Escúcheme eso. ¿Quién degollará el becerro? ¿Quién? ¿Quién debía degollar el becerro? Bueno, la Biblia lo dice. Entonces, si yo miro el contexto, y pondrá su mano, ¿quién pone la mano sobre la cabeza? El dueño del becerro, del holocausto. Y será acepto para expiación suya. Punto seguido. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. ¿Quién debiera degollar el becerro? ¿Quién tenía que degollarlo? Yo mismo, el dueño. No otro, yo mismo. Yo tenía que degollarlo, él tenía que degollarlo. Diga que está a su lado. El pecador es el que mata su sacrificio. ¿Tiene sentido o no? Vuelvo a decir al que está al lado. Diga, el pecador es el que mata el sacrificio. Pastor, ore por mí, que es que tengo esa tentación. Tome la decisión. Es que soy borracho, pastor, ore por mí para que... No. Usted tiene que matar. ¿Sí? ¿Entendible o no? ¿Tiene sentido? Yo tengo que tener la decisión. Porque yo soy el que soy pecador. Yo soy el que estoy mal con Dios. No es el vecino, no es el pastor, no es el sacerdote para esta época. No es mi mamá, no es mi papá, soy yo. Entonces yo tengo que tomar la decisión. ¿Hasta aquí vamos bien? Los sacerdotes van a entrar ahorita en la historia, pero hasta aquí, hasta esta parte no han entrado todavía. Y nosotros todavía tenemos que morir a muchas cosas. Tenemos que sacrificar muchas cosas. El gran problema con nosotros es que no queremos matar ese becerro. Estamos ahí, pero no queremos sacrificar. No queremos degollar el orgullo, no queremos degollar la altivez, la prepotencia y una cantidad de tal vez pecados que están ahí guardados, que nadie los ve, pero que
Dígale que está a su lado, es tiempo de degollarlos. Ahora, si uno mira esto, tendríamos que entender que fuimos nosotros, comillas, los que matamos a Cristo Jesús. Y ya ahorita entramos a un tema que lo hemos tocado, porque el tema de la crucifixión fue algo que Dios tenía planeado y tenía que ser dado así. O sea, la crucifixión no fue porque los hombres lo hubiesen, no, Dios ya sabía cómo iba a morir su hijo. Pero la pregunta es, Cristo sufrió fue por nuestros pecados. ¿Estamos de acuerdo o no? Dios permitió que muriera porque está dentro de la soberanía de Él. Pero la muerte, el dolor y todo lo que pasó Cristo fue por causa de nosotros. Es decir, que nosotros fuimos los que matamos a Cristo Jesús por causa de nuestros pecados. Y Dios tenía la forma como nos podría limpiar del pecado a través de sacrificar a su Hijo Jesús, a ese sustituto inocente. Pero ya entran en escena los sacerdotes. Sigamos en la parte B estamos en el versículo 5. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán ¿qué? La sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, después de que era sacrificado, que ¿quién lo sacrifica? Nosotros. Luego los sacerdotes, ¿qué hacían? Tiraban la sangre, rociaban la sangre. Esta era la función de ellos. Versículo 6. Y desollará el holocausto y lo dividirá en piezas. ¿Desollar qué es? Wow. Quitarle la piel. Es decir, que el holocausto no se presentaba con la piel. Tenían que primero quitarle ¿qué? Antes de presentarlo allá al altar y prenderle fuego, ¿qué tenían que hacer? Desollar. Le quitaban la piel. ¿Y qué más? Además de quitarle la piel, ¿qué hacían? Lo desprezaban, lo dividían en piezas. ¿Qué quiere decir? Porque uno lo lee, ¿verdad? Y uno le dice, sí, ¿por qué? Pero todo esto, mis amados, todo, pero eso es maravilla. Todo esto es una enseñanza tremenda para nosotros. Vamos a mirarlo por partes. Al quitarle la piel, ¿qué está haciendo? Cuando uno le quita la piel, cuando le quitaban la piel al animal, ¿qué estaban haciendo? Muy bien, en otras palabras lo estaban descubriendo. O sea, porque lo que lo cubría era ¿qué? La piel. Al quitarle la piel quedaba ¿qué? Descubierto. Es decir, que todo lo que estaba adentro se veía. Importante, porque tenemos que quitar muchas cosas que están dentro de nosotros, que están ahí guardadas. Pero aquí hay algo bien interesante para entender. Cuando el pecador esté delante de Dios o está delante de Dios, en el día del juicio va a quedar completamente descubierto. Es decir, en esta tierra puede haber aparentado muchísimas cosas, pero el día del juicio, el día de la ira, ese hombre, esa mujer, esa persona va a ser completamente puesta al descubierto. Jesús en la cruz del Calvario, lo que pasa es que nos lo muestran como por pudor y lo demás, nos lo muestran ahí que estaba cubierto y lo demás, pero literalmente Jesús quedó expuesto, descubierto literalmente. Es un holocausto que fue descubierto allá. Dice la Biblia en Hebreos 4:13, permítame yo la leo, solamente relaciónelo ahí. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. O sea, no hay nada, mis amados. Nosotros podemos tapar mucho las cosas y ser unos expertos en cubrir las cosas. Pero dice la Biblia que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas. Bien, dejémoslo ahí un momento. Entonces, después de desollar, la función del sacerdote que era rociar la carne, esa era la función del sacerdote. Desollaban, es decir, le quitaban la piel. ¿Y qué más hacían ahora? La dividían por partes. La expresaban. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Como que de una forma sistemática le partían los huesos. No, se iban por todas las coyunturas, no le rompían, eran expertos ya, imagínate el oficio tan grande,
lo expresaban y dejaban todas las piezas ahí, sin romper los huesos. No es como cuando uno el pollo, se partaba molesto, no, por los de las coyunturas. Ellos lo hacían de una forma sistemática, para no partir ningún hueso, sino que eran las piezas por donde iban todas las coyunturas. ¿Qué nos muestra esto? ¿Qué nos indica esto? Cuando la Biblia dice que la partían sus piezas, nos muestra una sombra de lo que va a suceder en aquel día del juicio para los pecadores, que va a ser colocado pieza por pieza. ¿Cómo así pieza por pieza? A un pecador. Quiere decir que será puesto delante de Dios pecado por pecado. Pecado por pecado. Este pecado, este pecado, este pecado. Por eso a veces nosotros somos muy facilistas. Señor, perdóname todos mis pecados. No. Y yo les he dicho muchas veces que así como hemos tenido, perdonen la palabra, hemos tenido las agallas de cometer pecado por pecado, nosotros debiéramos ir delante de Dios, Señor, perdóname por esto, por esto y por... Porque ese día, el juicio, a los pecadores tendrán que dar cuenta, pecado por pecado, palabra por palabra, acto por acto, pensamiento por pensamiento. Este pensamiento. Por eso es que la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios mío. Por eso es que, mis amados, nosotros no podemos arriesgarnos a eso. No. Por eso es que si no tenemos holocausto, si no hemos presentado nuestro holocausto, si Cristo no es nuestro holocausto, mis amados, hay un problema bastante serio. Y luego exigía que ya después de que había sido sacado, desollado, dividido, entonces ¿qué pasaba? Porque es que esto es importante entender, que así va a ser la ira de Dios, donde Dios va a dividir eso en sus piezas. También podemos ver entonces que el último holocausto, que se llamó ¿quién? ¿Cuál fue el último holocausto? Sufrió por cada uno de nuestros pecados, por cada uno. Por eso es que el dolor de Cristo, lo que Él padeció fue terrible, porque ustedes saben que en esas 3 horas que estuvo en la cruz del Calvario, la copa de la ira de Dios fue derramada sobre Cristo Jesús, de una forma impresionante, pieza por pieza, pecado por pecado. Por eso es que para nosotros, para una persona inteligente y sabia, la mejor decisión es decir, yo definitivamente no sigo jugando a ser cristiano, voy a ser un cristiano verdadero, voy a entregar mi vida a Cristo Jesús, porque es mi holocausto. Por eso es lo que dice la Biblia en Mateo 7. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Entonces Dios va a decir, no, es que ustedes nunca se entregaron a Cristo. Ustedes se entregaron a una iglesia, ustedes se entregaron a una religión, ustedes entregaron a unos dogmas y vestían de esta manera y hacían cosas y lo demás, pero ustedes nunca verdaderamente reconocieron a Jesús como el Señor y Salvador. Nunca verdaderamente ustedes entregaron su vida a Cristo, nunca verdaderamente ustedes se rindieron a su pecado, ustedes siguieron viviendo en su pecado, en una iglesia pero con pecado. Y es bien delicado eso. Versículo, Juan, perdóname, yo les hago un paréntesis aquí para mirar, Juan 19:36. Quédense ahí en Levíticos, por favor, relacionen ahí Juan 19:36. Entonces el holocausto se dividía por piezas, se cortaba por cada una de sus coyunturas, no se quedaba ningún hueso. Y la Biblia, mire que no es, todo lo que está ahí no es casualidad. Juan 19:36 es el pasaje que dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Fíjense que a Jesús no le quebraron un solo hueso, ni un solo hueso. A los demás les partían los huesos, pero cuando fueron a pretender hacerlo con Cristo, ya había muerto, ya no hay necesidad de cortarle, de partir las piernas o algo así. Sigamos, Levítico capítulo 1, versículo 7. Hasta aquí vamos, hemos venido aprendiendo. Y los hijos del sacerdote Aarón, y cada uno tenía su oficio, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán ¿qué? Fuego sobre el altar y compondrán ¿qué? La leña sobre el fuego. ¿Qué nos dice esto? Ya con el sacrificio muerto, expuesto sin piel, dividido por piezas, ¿qué hacía? Se preparaba el fuego. ¿Qué es esto del fuego? ¿Es un cuadro de qué? Un cuadro obvio
del fuego eterno que Dios tiene preparado para los pecadores inconversos que no han entregado su vida a Cristo. Levítico es un cuadro perfecto. ¿Qué les espera a ellos? Que no, que unas misas, que unos responsos, que no, que Dios es tan bueno, que eso yo no creo que Dios manda al infierno. Que no es lo que uno crea o lo que uno piensa, es lo que está escrito en la palabra de Dios. Y si está escrito, así va a ser. Versículo 8, Levítico 1. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura, los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Entonces era agradable al Señor. Al final lo hacen ¿qué? Arder, lo echan al fuego. Pero ¿qué pasó con la piel? ¿Alguien se ha preguntado? Bueno, hay uno que van y las compra, chaquetas bonitas. Pero ¿qué pasaba en esa época con la piel? ¿Qué pasaba con la piel? ¿Qué sucedía con la piel? ¿Qué hacían con las pieles? ¿Para qué eran las pieles? ¿Alguien ha estudiado eso? El sacerdote dice en Levítico 7:8, y el sacerdote que ofreció holocausto de alguno, la piel del holocausto que se ofrecerá, ¿será para quién? Será para él. ¿Para qué quedaba la piel entonces? Para los sacerdotes, para que se vistieran. ¿Y qué nos enseña eso a nosotros? Vamos a mirar entonces. La piel, dígale que está sola, la piel no se quemaba. La piel se quedó. Sin vida, pero se quedó. Ya estaba. Entonces, después del holocausto, vamos a mirar, porque como es sombra, vamos a mirar qué pasó con Cristo Jesús. Después de que Cristo Jesús fue presentado en holocausto en la cruz del Calvario, ¿qué hicieron con el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo representaba su piel. Muerto ya, pero estaba su piel. ¿Qué hicieron? Era un cuerpo sin vida, recuerda Cristo, lo llevaron a un sepulcro que ni siquiera era de él, era prestado. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasó con el cuerpo? Esto es bonito. ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús? ¿Se quedó allá? ¿Qué pasó con el cuerpo? ¿Qué pasó al tercer día? El cuerpo resucitó. Y ahora dentro del cuerpo, ¿quién estaba? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote, entonces, porque Cristo se convirtió en ¿quién? En el sumo sacerdote. A partir de ahí, Cristo era el sumo sacerdote que estaba dentro de la piel de Cristo Jesús. Es nuestro Redentor. Y esto es importante entender porque es un cuadro que nos muestra que Cristo no quedó muerto, sino que Cristo resucitó. Resucitó. Dice el versículo 9, después de todo, en la parte B, y lavará con agua, dice, y la ofrenda al final, holocausto es ofrenda encendida de olor que grato para Jehová. Después de todo, entonces Dios dice que esa ofrenda era olor grato. Así fue también con el sacrificio de Cristo en la cruz. Dice Efesios capítulo 5, en el verso 2, dice la Biblia, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Por qué olor fragante para Dios? ¿Por qué la ofrenda fue olor? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir olor grato? Olor fragante para Dios. ¿Qué será eso? Cuando ellos presentaban y daban los paso a paso y hacían todo lo que tenían que hacer, entonces subió un olor y ese olor era un olor grato. En la ofrenda de Cristo Jesús, ¿por qué lo que pasó con Cristo? Porque fue un olor grato para Dios. ¿Qué dice la Biblia ahí en Efesios 5? Porque la ofrenda que Dios puso en propiciación, llamado Cristo Jesús, lo dejó tranquilo. Porque fue la ofrenda de restablecimiento nuevamente de la relación. Porque fue una ofrenda
que en el momento que Cristo murió, en el momento que Cristo resucitó, se sienta a la diestra del Padre, y a partir de ese momento el hombre es reconciliado con Dios. Y ya tenemos paz para con Dios. ¿Qué nos muestra eso? Que cuando nosotros verdaderamente, escúchame esto, cuando nosotros verdaderamente nos hemos convertido a Dios y hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos hemos arrepentido y hemos comenzado a decir, ahora voy a tener una inclinación para hacer el bien y voy a caminar en santidad, a partir de ahí esa vida es una vida de olor grato a los ojos de Dios. La pregunta es, mis amados, para que cada uno se la responda: ¿será que mi vida, será que nuestra vida es olor grato a los ojos de Dios? ¿Qué creen ustedes, mis amigos? ¿No creen que si es no, tendríamos que decir, wow, algo está fallando aquí en la ecuación? ¿Será que lo que está fallando es el holocausto? Tal vez lo que está fallando es nuestra imposición de manos. Lo que está fallando es nuestra entrega genuina a Dios, nuestra identidad con Cristo Jesús. Tal vez lo que está fallando es decir, Señor, yo como que estoy a medias con esto, no he tomado una decisión seria con Cristo y ya es hora de tomar. Ahí es un paréntesis. Pero si nosotros miramos del verso 10 al 17, habla del otro tipo de ofrendas. ¿Recuerdan cuáles eran? Unas eran las ofrendas ¿qué? Vacunas, las otras ¿qué? Ovejunas y aves. Luego, si Dios lo permite, vamos a estudiar en detalle eso, pero cuando uno lo mira, en forma general es lo mismo. Las aves también, las presentan de manera, las ovejas también, las presentan, lo mismo hacían con la piel. Es una, digamos que el procedimiento era el mismo. Pero la gran pregunta aquí es, ¿cuál será la diferencia entre la vaca, la oveja y la paloma? Sí, el costo, ¿no? El costo, no todos tenían para presentar una oveja, una vaca. Bueno, si no tiene para presentar una vaca, entonces presente una oveja. No, es que una oveja, no, es que mire mi situación. Bueno, entonces una tórtola, presente una paloma, presente una ave. ¿Qué nos muestra eso? Vaca, oveja o ave. ¿Qué será eso? ¿Por qué está esa? ¿Por qué Dios no pone un estándar y es así, punto, sino que da como unas opciones, unas alternativas? ¿Por qué como que? ¿Qué nos deja de enseñanza eso? Sí. Que todos lo pueden hacer, es decir, que no hay excusa. No hay excusa, eso por un lado, que es para todos. Pero por otro lado también nos muestra algo que es bien interesante, que no importa la posición económica. Yo tengo plata, necesito de Cristo. No. Tanto el que tiene mucho dinero como el que no tiene nada, necesitan de Cristo. Pero también nos muestra eso. No, pero es como yo no tengo, como... No importa. Dígale que está a su lado. Ninguno tiene excusa. Aunque el becerro era más costoso que la oveja y que la oveja era más costosa que la paloma, la lección que nos deja acá es que no hay nadie excluido. Que todos sin excepción tienen que presentarse delante de Dios. Que ninguno, o sea, que el que no tuvo para la oveja, bueno, que tiene para la paloma. Pero todos, absolutamente todos, tenemos que rendir nuestra vida a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Pobres y ricos, todos necesitamos la salvación. Eso es lo que el Señor muestra. Que no, es decir, que no hay un estándar alto para decir, no, esta persona no tuvo la capacidad para salvarse. Es decir, que depende más de nosotros que el mismo Dios. Diga, tanto los pobres como los ricos, ambos necesitan la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Terminamos entonces Romanos capítulo 6, versículo 23. Entonces, si nos preguntasen mañana ya, ¿de qué trata Levítico capítulo 1? ¿Qué podríamos decir? ¿Cuál es la temática? ¿Cuál es el tema? El holocausto. ¿Listo? Y ya podremos nosotros explicar mañana a los que no han venido, explicarles por qué tal cosa y lo demás. Creo que sí, ¿sí? ¿Sí o no? Claro. Lo importante es que nos quede el concepto claro. ¿Qué dice Romanos 6:23? Lo saben, no lo busquen, lo saben. ¿Por qué qué? Mala dádiva, ¿qué? Listo, muy bien. Entonces esto nos muestra, este pasaje nos resume las dos partes que hemos tratado en esta noche.
Porque la paga del pecado es que muerte. Mas la dádiva de Dios es que vida. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ninguno puede tener vida si no es a través de Cristo. La paga del pecado es la muerte. ¿Qué tipo de muerte trajo el pecado? Muerte física. ¿Muerte qué? Espiritual, y también la muerte eterna. La muerte en forma general. El que no tiene a Cristo Jesús está muerto. Pero Cristo también nos muestra que Él ya pagó por nosotros esa deuda. Y que no solamente que pagó por nosotros, mire lo hermoso que nos deja como abierto para el próximo domingo. No solamente que pagó por nosotros, sino que nos ha dado un regalo. Nos ofrece a cada pecador la vida eterna. Entonces, exhortación o reflexión para esta noche, para irnos ya a descansar. La pregunta es, si usted no se ha identificado aún con Cristo Jesús, como el Levítico 1 que hemos visto en esta noche, no aplaces más. Toma la decisión cuanto antes, mis amados. Porque si algunos de los que estamos aquí, como no sabemos, pero si Dios nos llamara a su presencia mañana, pasado mañana, en estos días, y realmente Cristo no es nuestro holocausto, ya estamos advertidos. Vamos a pasar por problemas eternos. Si no lo hemos hecho, es tiempo para que lo hagamos ahora. Si no hemos tomado la decisión seria por Cristo Jesús, no como una religión, ya lo saben, no como una tradición, ya lo saben, sino que lo hemos tomado verdaderamente como nuestro sustituto, tenemos que hacer. Si ya lo hicimos, entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Paso número 1, si no lo has hecho, tienes que tomar la decisión por Cristo Jesús. Pero si ya lo hiciste, si Cristo Jesús ya es tu holocausto, lo que nos resta aquí en adelante es darle gracias a Él, alabarlo y bendecirlo todos los días y decirle: Señor, quiero seguir viviendo para ti, quiero seguir caminando en santidad. ¿Para qué? Para que si nosotros ya reconociendo, mire esto, cerramos, ya reconociendo a Cristo como nuestro sustituto, como nuestro holocausto, y nosotros comenzando a adorar, es decir, viviendo para Él, eso que estamos haciendo en esta tierra, para Dios, delante de los ojos de Dios, es un honor grande. A veces nosotros creemos en Cristo Jesús, pero no vivimos para Él, vivimos para nosotros. ¿Qué tal si nosotros decidimos vivir para Él? Eso va a ser algo bien hermoso, donde nuestras vidas van a ser agradables ante los ojos de Dios. Por favor, inclina tu rostro, cierra tus ojos y démosle gracias al Señor. Amado Señor, muchas gracias por esta lección, por este estudio del libro Levítico. Gracias porque tú cada día, Señor, de una forma especial y sobrenatural, nos acercas, Señor. Cada día, Señor, tú anhelas que verdaderamente nosotros seamos ese pueblo grato ante tus ojos. Tú en estos últimos tiempos, Señor, estás alistando tu iglesia, estás preparando tu iglesia, Señor. Y sabemos que cada una de las enseñanzas que tú nos darás durante el estudio de la revelación del reino, Señor, en esta parte donde estamos estudiando Levítico, cómo era que tú constituías a tu pueblo, cómo era que tú formaste, de qué manera es que tú dabas leyes para que ellos caminaran. Sabemos que eso aplica para nosotros perfectamente. Y el punto de partida, Señor, para ser parte de tu reino es que verdaderamente necesitamos estar convertidos a ti. Verdaderamente necesitamos ser tus hijos. Verdaderamente necesitamos pertenecer a tu reino, Dios. Y la manera para pertenecer a tu reino es que el holocausto, el único válido, Señor, es Cristo Jesús. No por nuestras obras, no por nuestros hechos, sino verdaderamente que nosotros nos identifiquemos con el sacrificio de Cristo. Necesitamos hacerlo, Señor. Necesitamos tener un cambio. Necesitamos, Señor, comenzar verdaderamente a tener una vida diferente. Y que esto, Señor, sea una propiciación. Es decir, que tengamos una inclinación a hacer el bien en todo lo que hacemos, Dios. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos que han escuchado el mensaje.